Bueno, Irán ni siquiera va a negociar con Estados Unidos ahora. Irán ha dicho, no vamos a tener más negociaciones. Se acabó. Hasta que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones, no habrá negociaciones, y mucho menos un acuerdo. Es Irán quien tiene la responsabilidad de normalizar el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Irán, y solo Irán. Después, los iraníes y el gobierno de Omán podrán negociar sobre el futuro. No se menciona a Estados Unidos en absoluto. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Abre su propio corredor a través del estrecho, mientras Irán sigue siendo el responsable de la normalización. Irán sabe perfectamente por qué Estados Unidos quiere hacer esto, por qué lo está haciendo. Quiere socavar la autoridad de Irán y con ello debilitar su capacidad de influencia. Bienvenidos a World Affairs in Context. Soy Lena Petrova y hoy me alegra muchísimo dar de nuevo la bienvenida al programa al Dr. Seyed Mohammad Marandi. El profesor Marandi es académico, analista político y además participó en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán que llevaron a la firma del JCPOA en 2015. Es un comentarista muy prolífico y una fuente de referencia sobre la actualidad en Irán y sobre las negociaciones y las relaciones entre Irán y Estados Unidos en general. Profesor Marandi, bienvenido otra vez al programa. Me alegra mucho volver a verle. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Igualmente, es un placer tenerte aquí. Hay muchísimos temas de los que hablar. Estados Unidos e Irán, por supuesto, firmaron lo que muchos consideraron un marco temporal para reducir las tensiones. Pero los ataques militares se reanudaron. El 10 de julio vi que Trump publicó en Truth Social y declaró el fin del alto el fuego, mientras que los funcionarios estadounidenses insisten al mismo tiempo en que las conversaciones diplomáticas continúan. ¿Crees que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sigue siendo viable o que en la práctica ya se cerró? Desde el principio, los iraníes no se hacían ninguna ilusión de que Estados Unidos fuera a cumplir sus compromisos según el memorando de entendimiento. La historia de las relaciones entre Irán y Estados Unidos siempre ha sido una en la que, como diría Pompeo, Estados Unidos miente, engaña y roba. Y básicamente, eso es lo que siempre ha hecho con Irán, y lo mismo con los acuerdos anteriores. Siempre han mentido, siempre han hecho trampas, y han robado todo lo que han podido. Así que la expectativa era que Estados Unidos se comportara exactamente como estamos viendo ahora. Para los iraníes, lo importante es tener poder de negociación, y ese poder está en el estrecho de Hormuz y en su programa nuclear. Trump necesita un acuerdo nuclear. Trump needs a deal, a nuclear deal. He won't have a nuclear deal if there is no. No habrá un acuerdo nuclear si no se cumplen los compromisos de Estados Unidos, según lo establecido en el propio acuerdo. Pero más importante aún, no habrá una normalización del comercio a través del estrecho de Hormuz si Estados Unidos no cumple con su parte del trato. Ahora bien, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Está violando casi todo. No ha devuelto los activos iraníes robados, lo cual incumple el acuerdo. Trump amenaza constantemente a los iraníes y a sus dirigentes, también en violación del acuerdo. Estados Unidos volvió a imponer sanciones a las exportaciones de petróleo iraní apenas un par de semanas después, otra violación del acuerdo. Ha ampliado el régimen de sanciones, una violación más del acuerdo. Y además, Estados Unidos no está presionando al régimen israelí para que abandone el Líbano y ponga fin al asesinato y la masacre en ese país. Otra violación del acuerdo, y la lista sigue. Y por supuesto, la violación con la que estamos lidiando ahora es en el estrecho de Hormuz. Según el artículo 5 del Memorando de Entendimiento, es Irán quien tiene la responsabilidad de normalizar el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Irán y solo Irán. Después, los iraníes y el gobierno de Omán pueden negociar sobre el futuro. No se menciona a Estados Unidos en ningún momento.
Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Abre su propio corredor a través del estrecho cuando la normalización corresponde a Irán. Irán sabe perfectamente por qué Estados Unidos quiere hacerlo, por qué lo está haciendo. Quiere socavar la autoridad de Irán y con ello debilitar su capacidad de influencia. Así que Estados Unidos está violando todos los demás elementos del acuerdo y tratando de minar la posición de Irán. Así que Irán, durante un par de semanas, advirtió a Estados Unidos que dejara de hacer esto. También advirtió a los saudíes, a los kuwaitíes, a los emiratíes y a los cataríes que no cooperaran. Pero ignoraron a Irán y al final Irán tuvo que atacar a los barcos que estaban violando las órdenes navales iraníes, órdenes que estaban de acuerdo con el pacto. Y entonces Estados Unidos empezó a bombardear Irán, lo cual es otra violación. Así que todos son violaciones. Estados Unidos está incumpliendo en todos los niveles. Pero Irán no va a permitir que Estados Unidos controle el estrecho de Hormuz. Y cuanto más se niegue Estados Unidos a cumplir con sus compromisos, más difícil se lo pondrán los iraníes, porque ellos tampoco van a cumplir su parte del acuerdo. Y por eso pasarán menos barcos. Ahora bien, si los estadounidenses hubieran sido inteligentes, habrían respetado el acuerdo, habrían cumplido sus compromisos, el tráfico marítimo se habría normalizado, y la crisis energética que tenemos, junto con la crisis económica que se avecina, se habría gestionado de una forma que habría llevado, con suerte, a una situación más estable para la economía global en los próximos meses, y quizá dentro de un año, a una normalización. Pero debido a sus acciones, Trump, y probablemente bajo la presión del lobby sionista, bueno, sin duda bajo la presión del lobby sionista y del régimen israelí, está provocando que disminuya el número de barcos que salen del estrecho de Hormuz, porque este conflicto está haciendo que el estrecho de Hormuz sea menos seguro. Así que si él se hubiera comportado con normalidad, si Estados Unidos hubiera actuado como un país normal y cumplido con sus compromisos, ahora mismo tendríamos más barcos pasando por allí y todos estarían a salvo. Pero como quiere derrotar a Irán, después de haber perdido en el campo de batalla, Trump perdió en la guerra de asedio, perdió en la mesa de negociación, ahora intenta engañar a Irán en la aplicación del acuerdo y derrotarlo incumpliendo su parte del trato, para luego quitarle su capacidad de presión. Eso no va a pasar. Y ese es el resultado que hemos visto. Quiero decir, los estadounidenses pueden fingir que han destruido los activos de Irán. Y ya sabes, si ves los medios occidentales, pensarías que las capacidades militares de Irán han sido destruidas. Bueno, eso lo estuvimos escuchando durante 40 días en la guerra. Y al final, Estados Unidos tuvo que aceptar la derrota. Así que nadie debería tomarse en serio esa propaganda. La realidad es que la mayoría de los activos clave de Irán están muy por debajo del suelo, mientras que los activos estadounidenses no lo están. Están en sus bases repartidas por todo el Golfo Pérsico, así que son muy vulnerables. Irán puede destruir un sistema de radar que cuesta $1.000 millones con un dron, pero los estadounidenses tienen que bombardear las bases subterráneas de misiles con B-52 todos los días. Y aún así vemos que los misiles siguen saliendo de esas bases subterráneas. Así que, dejando a un lado la propaganda occidental, las cosas no van bien para Estados Unidos. Doctor Morandi, parece que la disputa sobre la tasa de servicio propuesta por Irán en el estrecho de Hormuz es uno de los temas centrales. Ahora bien, por lo que entiendo, Washington está intentando simplemente reafirmar su control sobre el estrecho y devolver la navegación al marco previo a la guerra, lo que, como usted mencionaba, le quitaría a Irán ese margen de maniobra. Entonces, ¿la tasa de servicio se utiliza solo como un pretexto o realmente hay algo de fondo en esos informes occidentales que la señalan como uno de los principales puntos de conflicto? Bueno, ese es un problema.
Y los iraníes no van a dejarlo de lado. Irán va a controlar ese comercio, cobrará tasas y no permitirá que el Golfo Pérsico vuelva a militarizarse como antes, cuando se usaba para amenazar a Irán. Pero creo que el verdadero problema es un poco distinto. Pienso que lo que realmente ocurre es que Estados Unidos quiere que el comercio pase por el estrecho de Hormuz sin obstáculos y luego no cumpliría con sus obligaciones. Es decir, se abstendría de cumplirlas y así podría atacar a Irán y empezar otra guerra en los próximos meses, ejercer presión económica sobre Irán, imponer un bloqueo, hostigar a los iraníes, matar a iraníes y, en definitiva, hacer lo que le conviene al régimen israelí. Pero los iraníes no son ingenuos. Saben que Estados Unidos no es un gobierno que respete la ley. It's not a law-abiding government. They believe in American exceptionalism. They're sort of Ellos creen en el excepcionalismo estadounidense. exceptional rights. Son un poco como los sionistas, en el sentido de que creen que tienen derechos excepcionales, que son superiores al resto del mundo. El resto del mundo tiene que obedecer la ley, pero Estados Unidos está por encima de la ley. Quiero decir, el sionismo es mucho peor, pero aún así, esa mentalidad entre las élites estadounidenses es evidente. Así que no creen que tengan que cumplir ningún compromiso, pero esperan que la otra parte sí lo haga. E Irán no va a aceptar eso. El verdadero problema es que quieren quitarle a Irán esa capacidad de presión para poder engañarlo en el acuerdo, aumentar la presión contra el país y socavar su soberanía. Pero no lo consiguieron durante 40 días y llevaron al mundo al borde del abismo. La economía global está al borde del precipicio, y en realidad no nos hemos alejado de ese precipicio. Así que, si Estados Unidos inicia otra guerra, no harán falta 4 meses para volver a estar al borde. Harán falta 4 semanas, según el propio Trump. Así que no creo que esta sea una situación beneficiosa para Estados Unidos. Pero ya no. Antes, cuando era joven, solía pensar en las acciones de Occidente en términos de racionalidad. Con los años, he llegado a la conclusión de que los occidentales están entre los más irracionales del mundo. Así que, el comportamiento de Estados Unidos hacia Irán ahora mismo no se basa en la racionalidad. Se basa en la emoción pura, en la ira, en la rabia y, por supuesto, en el sionismo, el lobby sionista, la ideología sionista, una visión del mundo supremacista. Cualquier persona sensata y normal diría, bueno, lo mejor sería cumplir con tus obligaciones, permitir que los iraníes normalicen el comercio a través del estrecho de Hormuz, mejorar la situación económica global y reducir las tensiones. Pero Washington no funciona así. Has mencionado las consecuencias económicas de cerrar o restringir la navegación por el estrecho de Hormuz, y me gustaría conocer tu opinión sobre lo siguiente. Los informes más recientes de la Agencia de Energía de Estados Unidos indican que la reserva de petróleo del país está ahora en su nivel más bajo en 40 años. Y está claro, como tú mismo señalaste, que otra gran interrupción en el estrecho de Hormuz le costaría muy caro a la administración Trump en términos de daño económico, sobre todo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Entonces, ¿por qué crees que Trump insiste en mantener esa postura tan agresiva hacia Irán, en lugar de aprovechar la vía de salida que, en la práctica, le ofrece el memorando de entendimiento? ¿Qué está detrás de todo esto? Es claramente irracional. Va a perjudicar a millones de personas aquí en Estados Unidos, porque los precios van a subir y la reserva de petróleo está en su punto más bajo de la historia. Así que, ¿por qué sigue apostando por esa actitud tan agresiva, a pesar de todos estos hechos, de todas estas señales de alarma en este momento? Bueno, tu suposición es tan buena como la mía, si no mejor. Lo único que puedo decir es que se trata de una combinación de 2 cosas, al menos. Son las 2 que se me ocurren. Una es el régimen israelí y el lobby sionista, que no quieren la paz. Quieren más tensión. Quieren conflicto. No les importa la economía de Estados Unidos. No les importa la economía mundial.
solo les importa el régimen israelí. Y por eso están dispuestos a sacrificar a Estados Unidos. Así que su influencia sobre él, que en sí misma, bueno, se puede especular por qué tienen esa influencia. Tienen grabaciones de él haciendo algo terrible. Son los cientos de millones de dólares que le han dado directamente. Podría ser una combinación de cosas también, pero ese es un elemento. El segundo elemento es su ego y su arrogancia. La guerra fue una derrota abierta. Quiero decir, cuando Robert Kagan, precisamente él, dice que esta ha sido la mayor derrota de Estados Unidos en toda su historia, literalmente en términos militares, eso demuestra lo mal que están las cosas. Estados Unidos ha sido duramente, muy duramente derrotado en el campo de batalla, pero también en la guerra de asedio. Y ahora ha llevado la economía al borde del precipicio. Según sus propias palabras, cuando fue criticado por el memorando de entendimiento por todas las facciones políticas del país, dijo que estábamos a 4 semanas de quedarnos sin energía. Vamos, no es precisamente una declaración inteligente, pero lo dijo, supongo que para callar a sus críticos. Claro, uno podría preguntarle, bueno, ¿por qué hiciste esto en primer lugar? Para meternos en una situación tan terrible. Pero eso, en fin, es otro asunto, así que creo que no es capaz de hacer lo correcto, porque le están obligando a moverse en otra dirección. Y él también siente que sería humillado. Pero Irán no me va a ceder. Y si Estados Unidos sigue por este camino y trata de abrir su propio corredor, los iraníes van a atacar nuevos barcos, van a golpear embarcaciones y se asegurarán de que nadie cruce el estrecho de Hormuz sin pagar un precio. Pasemos al tema nuclear. La administración Trump ha vinculado nuevas negociaciones a que Irán responda a las exigencias de Estados Unidos sobre su reserva de uranio enriquecido. Yo tenía entendido que el aspecto nuclear se negociaría en fases posteriores del proceso. ¿Podría explicarnos este punto en concreto? ¿Y cuál es la posición de Irán respecto a las demandas nucleares en este momento? Bueno, Irán ni siquiera va a negociar con Estados Unidos ahora. Irán ha dicho que no va a haber más negociaciones. Se acabó. Hasta que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones, no habrá negociaciones, y mucho menos un acuerdo. Ahora, el tema nuclear solo se tratará, y quizás se resuelva, en una fase posterior, como ha señalado. Para que podamos llegar siquiera a unas negociaciones nucleares, y no digamos a un acuerdo, Estados Unidos tiene que cumplir con sus obligaciones. Eso significa abstenerse de imponer otro bloqueo, que es lo único que todavía no han violado. Pero además, tienen que liberar los activos robados a Irán. Tienen que abandonar el estrecho de Hormuz y dejar de interferir en la gestión iraní del estrecho. Y tienen que obligar al régimen israelí a salir del Líbano y poner fin a la matanza. Tienen que abstenerse de amenazar a los funcionarios iraníes y al pueblo iraní. Eso forma parte del memorando de entendimiento. Tienen que levantar las sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán. Todo eso son violaciones. Están incumpliendo todo, incluso la obligación de no atacar a Irán. Así que todas estas son violaciones por parte de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos siga violando esos puntos, no solo Irán no va a negociar el acuerdo nuclear, sino que además los iraníes no van a normalizar el comercio a través del estrecho de Hormuz. Irán ya ha dicho que nosotros, porque seguramente habrás oído hoy que Trump dijo que los iraníes habían pedido negociar y que él aceptó. No, los iraníes ni siquiera han aceptado negociar. Es solo otra afirmación falsa de Trump o de Axios. Todo eso es un disparate. Axios dijo que los iraníes afirmaban que una facción dentro de Irán estaba detrás de esto, pero no es así, no. Los iraníes atacaron esos barcos por una decisión tomada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, es decir, por el Estado. La Guardia Revolucionaria y el Ejército
no tienen autonomía para lanzar misiles por su cuenta. Hacen lo que el Estado les ordena. Así que esas noticias falsas de Axios sobre elementos rebeldes o divisiones internas en su país son pura tontería. Los iraníes no se disculparon con Estados Unidos. En realidad, enviaron un mensaje muy claro a los estadounidenses y a los regímenes del Golfo Pérsico al atacar sus barcos, porque ya les habían advertido que no lo hicieran. Pero insistieron en usar el corredor estadounidense, desafiando esas advertencias. Así que los iraníes estaban mandando un mensaje a los estadounidenses y también a esos países que dejen de usar ese corredor. Pasas por el corredor designado por las Fuerzas Armadas iraníes. Y los estadounidenses dijeron que para esta noche creen que los iraníes deberían declarar que no atacarán más barcos. Pero Irán no va a hacer ese compromiso. Irán ni siquiera va a negociar con Estados Unidos, como ya he dicho. Así que lo que publica Axios es un disparate. Y lo que dice Trump también lo es. En este momento no va a haber ninguna conversación, en absoluto, hasta que los estadounidenses empiecen a cumplir con sus obligaciones. Solo entonces veremos que el estrecho de Hormuz empieza a normalizarse. Y solo después de que la primera fase se haya aplicado por completo, podremos empezar a hablar en serio sobre las sanciones de máxima presión y el programa nuclear iraní, y avanzar hacia una solución. Pero a día de hoy, estamos muy lejos de esa conversación. Doctor Marandi, me gustaría que aclarara un poco la dinámica política interna de Irán en este momento. Por lo que entiendo, hay diferencias entre los funcionarios iraníes que apoyan buscar negociaciones con Estados Unidos y aquellos que prefieren quizá ejercer presión militar o que simplemente no confían en la administración Trump. Y, la verdad, tampoco se les puede culpar. Entonces, ¿qué es lo que prefieren la mayoría de los líderes iraníes después de los ataques estadounidenses? Después de que Trump declarara que el alto el fuego de Estados Unidos ha terminado y luego dijera nada menos que Irán va a por él. Tienes toda la razón. Hay gente que está en contra del memorando de entendimiento. Dicen que Irán ha sido demasiado flexible y tienen buenos argumentos para defenderlo. Y hay otros que piensan que este acuerdo incluye suficientes garantías como para que los estadounidenses no puedan engañar a Irán. Es decir, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz. Como los estadounidenses están violando el acuerdo, los iraníes no permiten que pasen más barcos. Así que, cuanto más incumplen los Estados Unidos, más se ven asfixiados en el estrecho de Hormuz. En cualquier caso, hay distintas opiniones, obviamente, dentro de Irán. Quiero decir, en estos últimos 4 meses y medio, hemos visto que toda la propaganda de Occidente es una tontería. Hemos visto que Irán no está roto ni dividido, y que no es un régimen impopular, como tanto les gusta decir. Es un régimen corrupto, incapaz de gobernarse a sí mismo, impopular, y que se sostiene como un castillo de naipes. Llevamos décadas oyendo eso. Y por supuesto, yo siempre he dicho que es una tontería. Pero en los últimos 4 meses y medio hemos visto que todo lo que gente como yo venía señalando resulta ser cierto. Se suponía que Irán iba a caer. No cayó. Luego dijeron, bueno, si Irán sobrevive, gana. Y no solo sobrevivió, Irán ganó la guerra. Después dijeron, esto es solo un efecto de unión nacional. Pero cualquiera que haya visto las procesiones fúnebres de la última semana sabe que no se trata de eso. Es algo mucho más grande, más importante y más profundo que cualquier efecto de unión nacional. Solo en Teherán participaron más de 10 millones de personas en el funeral. Participaron 40 millones de personas, más de 40 millones en distintas ciudades. En las ciudades santas de Nayaf y Kerbala, en Irak, varios millones. En la ciudad santa de Qom, en Irán, también varios millones. Y en Mashhad, donde fue enterrado, muchos millones más. En total, más de 40 millones de personas. Fue tan enorme que por una vez, los medios occidentales no pudieron ocultarlo. Siempre dicen, miles de iraníes, o si quieren ser muy generosos,
decenas de miles de iraníes. Pero esto fue algo descomunal. Y por suerte, habían invitado a muchos periodistas a Irán, en su mayoría de medios alternativos, pero muchos conocidos. Ellos lo presenciaron, asistieron a las distintas ceremonias y vieron todo aquello. Así que esto demuestra que no se trata de un simple cierre de filas en torno a la bandera. Esto demuestra la profundidad del apoyo que existe entre los iraníes hacia la República Islámica. Muestra el grado de legitimidad popular que tiene a ojos de los iraníes, algo de lo que Occidente carece. Irán tiene una legitimidad popular mayor y más profunda que la de Occidente, que la de los países occidentales. Así que ese es otro mito que quedó desmontado. Y por supuesto, la idea de que Irán era una dictadura. En Irán hay debates. Es un país mucho más abierto que cualquiera de los de nuestra región, que están alineados con Estados Unidos, e incluso cada vez más abierto que Occidente. En Occidente uno puede meterse en problemas solo por hablar de Israel, especialmente en Europa. Así que sí, tenemos estos debates, y son normales. Son debates sanos y además necesarios. Pero al final, ya sabes, cuando empezó la guerra, y creo que lo hablamos una vez en tu programa, estuvimos una semana entera sin líder, porque el Ayatolá Jamenei fue martirizado. Y no podían elegir a un nuevo líder, porque los estadounidenses y los israelíes intentarían bombardear cualquier lugar donde se reunieran los cargos electos para escoger a los nuevos miembros del órgano que elige y destituye al líder. El Consejo de Expertos, según la Constitución, es quien elige al líder y puede destituirlo. Así que los estadounidenses y los israelíes estaban buscando dónde se reunían para matar a todos los representantes del pueblo. Por eso tardó alrededor de una semana. El país estaba librando una guerra contra una superpotencia y contra esa coalición del mal, los israelíes y esos regímenes del Golfo Pérsico. El secretario general de la OTAN admitió que la OTAN formaba parte de todo esto, mientras le hacía la pelota a Trump. Así que estaban luchando contra una enorme coalición, con el país sometido a sanciones de máxima presión, por cierto. Y durante una semana, lucharon sin un líder. Es decir, según la Constitución, tenían un Consejo de Liderazgo Provisional, el presidente, el jefe del Poder Judicial y el representante del Consejo de Guardianes. Pero claro, eso no era un liderazgo real, era solo una transición de poder. Así que, durante una semana, estuvimos combatiendo contra la superpotencia y su coalición sin un líder. Y eso demuestra lo firmes que son los iraníes. Mantuvieron el país unido en aquel momento de crisis. Así que todos esos mitos sobre Irán, ¿de qué va todo esto? El problema es que Irán se opone al genocidio. El eje de la resistencia se opone a la limpieza étnica. La República Islámica se opone a este holocausto en curso en Gaza, y por supuesto, a los ataques genocidas contra el Líbano. Y por eso se la considera enemiga. Esa es la culpa de Irán. En estos últimos 4 meses y medio se han desmoronado todos esos mitos sobre Irán. Y la gente se ha estado preguntando, bueno, si Irán es ese régimen tan malvado del que nos han hablado durante tantos años, ¿por qué entonces Irán y sus aliados se oponen al genocidio, mientras los demás lo apoyan, guardan silencio o son cómplices? Esa narrativa ya no funciona. No, no lo hace. Tienes razón. Has mencionado varios temas regionales en los que me encantaría profundizar un poco más. Quizá podamos empezar con una pregunta breve sobre la cumbre de la OTAN en Ankara. Trump pareció estar de acuerdo en vender cazas estadounidenses, los F-35, a Turquía. Sí. Y hay informes que dicen que Erdogan planea vender sus sistemas rusos S-400 para poder adquirir los F-35. Ahora bien, Netanyahu publicó, o creo que fue en una entrevista, que eso va claramente en contra de los intereses de Israel y que debilitaría el equilibrio de poder en Oriente Medio si Turquía llega a conseguir los F-35.
Israel también dijo que Turquía será el próximo objetivo después de Irán. Pero al mismo tiempo, sabemos que Erdogan sigue vendiendo petróleo a Netanyahu. Hay muchos intereses que chocan entre sí. Y aún así creo que se está desarrollando una dinámica muy interesante, cada vez más difícil de ignorar. ¿Podrías comentar el papel de Turquía e Israel en este cambio de poder o en esta brecha creciente de intereses en Oriente Medio? ¿Y cómo afecta a las relaciones entre Estados Unidos e Irán y a los intentos de diplomacia? Bueno, cuando hablamos de Turquía, en realidad estamos hablando del gobierno turco. El pueblo turco apoya mucho a los palestinos. Según las encuestas, están entre los países con mayor apoyo. Quiero decir, el mundo en general apoya a Palestina, pero Turquía es uno de esos lugares donde el respaldo supera con creces el 90%. Es como un 98%, algo muy muy alto, casi universal. Pero el gobierno turco no es amigo de Palestina. Utiliza palabras vacías y eslóganes, pero coopera con el régimen israelí. Siempre ha cooperado con Israel. Durante todo el genocidio, han estado transportando petróleo a Netanyahu. Y en plena crisis energética, han estado petróleo barato desde Bakú a Netanyahu. Tienen una relación política. Hay otras relaciones económicas que ellos niegan, pero que existen. Durante la conferencia de la OTAN, detuvieron a activistas anti-israelíes antes de que empezara la conferencia, para que no avergonzaran al gobierno. Así que, las personas contrarias a Israel, incluso antes de salir a la calle, ya tenían a sus líderes arrestados, solo para que Trump o los demás líderes no se sintieran avergonzados. Y por supuesto, vimos a Trump decir en la cumbre de la OTAN que Erdogan le es más leal que los líderes europeos. Así que sinceramente, me parece increíble que mientras continúa el genocidio, mantengamos ese tipo de relación. Así que Netanyahu, Erdogan, no es una amenaza para Israel. Y Netanyahu quiere convertir a todo el mundo en una amenaza porque busca el mismo poder. Quiere estar siempre, ya sabes, en todas estas guerras, pero eso está destruyendo a Israel. Quiero decir, el mundo odia al régimen ahora. Se ha deslegitimado a sí mismo ante la comunidad internacional. La gente ha despertado a la verdadera naturaleza del sionismo, pero a Netanyahu no le importa Israel, le importa Netanyahu. Y sus socios de coalición son fanáticos, no muy cuerdos. Turquía no tiene ninguna intención de atacar a Israel. Y lo vemos en Siria. Turquía trabajó con Israel para destruir Siria, para destruir el país. Ambos apoyaron a ISIS y Al-Qaeda dentro del marco de las operaciones de Estados Unidos contra Siria, la llamada Guerra Sucia, Timber Sycamore. Participaron los cataríes, los saudíes y todos esos regímenes ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico. Todos participaron. Y la mayoría de los combatientes de ISIS y Al-Qaeda entraron en Siria e Irak a través de Turquía. Y por supuesto también desde Jordania, pero sobre todo por Turquía. Así que fue una operación conjunta llevada a cabo por la OTAN y sus aliados regionales, y Turquía, con Erdogan, destruyó Siria. De hecho, hay una periodista, Serena Shim, que fue asesinada. Trabajaba para Press TV. La mataron. Tenía 2 hijos. La asesinaron en la frontera entre Turquía y Siria, cuando estaba informando sobre cómo los camiones del Programa Mundial de Alimentos se estaban utilizando para transportar tropas y munición desde Turquía hacia Siria. Luego, la inteligencia turca dijo que era un agente de espionaje. Ella lo dijo en directo, lo dijo en antena. Estoy muy preocupada. Dicen que soy una espía. Solo soy una periodista. Y ese mismo día murió en un accidente. La mataron, la inteligencia turca. Y hay un premio de periodismo que se llama el premio Serena Shim, creo. Así que Erdogan está apoyando al ISIS y Al-Qaeda. Al-ISIS tomoba akthitatumleif daitan sito. Estrufo destrisa la resistencia en surveilling. Of course, destroy the axis of resistance and help the Israeli regime. And Turkey would get its piece of the cake.
Y Turquía se quedaría con su parte del pastel. And we see Y también vemos a Jolani. Jolani met Quiero decir, Trump. Jolani se reunió con Trump, y Trump, justo delante de Jolani, dijo: yo entregué los altos del Golán. El tipo se llama Jolani, y no dijo nada. And he said, Y además dijo que Siria debería entrar en Líbano y ayudar a enfrentarse a la resistencia, a Hezbollah. Jolani no dijo nada. ¿Por qué? Porque es un intermediario. Así que nadie debería tomarse en serio nada de eso. Quiero decir, Turquía, bajo el mando de Erdogan, a pesar de la opinión pública sobre Palestina, no ha hecho nada que beneficie al pueblo palestino. It has done nothing. De hecho, el alto el fuego en Gaza que impuso Trump, un alto el fuego injusto, fue respaldado por Turquía. An unjust ceasefire was endorsed by Turkey. And in Egypt, Y en Egipto, Trump también dijo allí que Erdogan siempre estaba cuando lo necesitaba. Así que Turquía, bajo el mando de Erdogan, no es enemiga de Israel. Turquía intenta llevar a cabo sus propias ambiciones paralelas en el Cáucaso y bajo Erdogan. Como dije, los sentimientos del pueblo turco son claros. Todos muestran de qué lado están. Pero Erdogan, no, él no es una amenaza. Pero Netanyahu necesita enemigos. Y hasta los propios funcionarios turcos, creo que fue el ministro de Exteriores turco quien lo dijo, reconocen que él necesita enemigos, básicamente diciendo: no somos enemigos. Nos presenta como el enemigo de Israel porque necesita tener enemigos. Y creo que irónicamente, esa es una valoración bastante acertada. I think that's ironically an accurate assessment. Thank you so much for walking us through. I know it's a very complex. Muchas gracias por explicárnoslo. Sé que es un tema muy complejo, con muchos factores en juego, y me ha parecido una forma realmente brillante de describir y destacar los desarrollos más importantes. Doctor Morandi, si pasamos brevemente al caso del Líbano, está claro que el alto el fuego ha sido una de las peticiones, uno de los requisitos que Irán mantiene desde hace meses. ¿Qué opina usted sobre los acontecimientos más recientes en el Líbano y sobre la capacidad o la voluntad de Washington para abordar también esa exigencia? Well, the Iranians have said that, as we discussed earlier, Bueno, los iraníes han dicho que, como comentamos antes, si Estados Unidos no cumple con sus compromisos en el memorando de entendimiento, Irán tampoco cumplirá con los suyos. Y el primer punto en la lista del memorando es Líbano. El artículo 1 trata sobre Líbano. El régimen israelí tiene que retirarse y poner fin a las matanzas. Eso es todo. Irán no avanzará con el memorando mientras este asunto no se resuelva. No habrá normalización en el estrecho de Hormuz mientras continúe la ocupación. Muy sencillo. Así que, si Trump quiere destrozar la economía global, si quiere arrastrar hacia abajo la economía mundial, este es el camino. Permitir que el régimen israelí se salga con la suya, cometiendo un genocidio en Líbano y siga ocupando el país. Trump se comprometió a poner fin a esto, y a cambio, entre otros compromisos suyos, claro, los iraníes normalizarían el comercio a través del estrecho de Hormuz. Si él no cumple con sus compromisos, los iraníes tampoco cumplirán los suyos. Es así de simple. Ahora, Estados Unidos ha instalado un gobierno títere en Beirut. El presidente y el primer ministro no tienen ningún mandato popular. Fueron colocados por los estadounidenses bajo presión, junto con los saudíes, y están ahí básicamente para socavar la resistencia. Además, firmaron su propio memorando de entendimiento con el régimen israelí, entregando en la práctica el sur del Líbano y reduciendo las muertes y la destrucción causadas por los israelíes. Así de traicioneras son esas dos personas. Treacherous these two people are. And then meanwhile, Mientras tanto, en Siria, bajo el mando de Jolani, han bloqueado la frontera entre Siria y Líbano para impedir que Irán pudiera introducir ayuda de contrabando a la resistencia. Así que la resistencia en Beirut está rodeada, desde Beirut y también por Jolani, por el ISIS, por Al-Qaeda, por los aliados de Estados Unidos y, por supuesto, por los israelíes. Pero aún así libraron una guerra extraordinaria y golpearon duramente a los israelíes a pesar de estar rodeados, lo cual me parece impresionante. Ahora bien, los iraníes dicen que, si esta ocupación no termina, la economía mundial se vendrá abajo, porque no van a normalizar el comercio a través del estrecho. Y por supuesto, tampoco habrá acuerdo ni negociaciones nucleares.
Así que Irán tiene poder de presión. Y si el régimen israelí empieza a violar cada vez más el alto el fuego y a matar a más gente, entonces Irán atacará sin duda al régimen israelí. Increasingly and kill more people, then Iran will definitely strike the Israeli regime. So we are in a very complicated situation right now. Ahora mismo estamos en una situación muy complicada en la región. Pero como dije al principio, Trump no tiene buenas cartas y parece que está apostando la casa. Está apostando la casa, como se dice en el juego. Yo no soy jugador, así que no lo sé muy bien, pero puede perder la casa. Quiero decir, si sigue por ese camino, la perderá. Si hay una guerra, la economía global se irá rápidamente por el precipicio. Si hay una tensión constante en el estrecho de Hormuz, irá decayendo poco a poco. Pero ninguno de esos escenarios es bueno para Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no cumpla con sus compromisos, no debería esperar que los iraníes correspondan. They should not expect the Iranians to reciprocate. And my understanding is that the United States Y por lo que entiendo, en Estados Unidos hay varios frentes abiertos, ¿no? Y todos avanzan al mismo tiempo. Según tengo entendido, mientras Washington impulsa lo que muchos consideran una diplomacia falsa a través del memorando de entendimiento con Irán, también está trabajando en ciertas cosas para debilitar el eje de resistencia en Irak, por ejemplo, y en todo Oriente Medio. Irak, se podría decir, sigue siendo un país ocupado. Sus ingresos van a Washington, a la Reserva Federal. Y Trump, en gran medida, Trump has very much Very good point. Very Muy buen punto. people Muy don't buen know that. punto. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Sí, y creo que fue algo muy... la riqueza iraquí. Cuando Irak vende su petróleo, el dinero va a Estados Unidos, a una cuenta bancaria estadounidense, y es el gobierno de Estados Unidos quien decide cuánto darle al gobierno iraquí. The United States government decides what to give to the Iraqi government. Yes. So Iraq has been completely destroyed. Sí. Pues bien, Irak ha sido completamente destruido y los ingresos de sus recursos naturales se están entregando a Washington, que es quien decide qué se hace con ese dinero. Creo que este sería un tema muy interesante para otro video, simplemente para arrojar algo de luz sobre esta cuestión en concreto. Y por lo que entiendo, Trump también ha estado muy implicado en las elecciones más recientes del primer ministro en Irak. ¿Podrías comentar cómo actúa Washington para debilitar la resistencia en Irak y qué implicaciones tiene eso para el eje de la resistencia, así como para la posición de Irán frente a Washington y su capacidad y voluntad de negociar de buena fe con Irán? So, in the recent parliamentary elections in Iraq, En las recientes elecciones parlamentarias en Irak, los partidarios de la resistencia obtuvieron una gran victoria. En cambio, los grupos respaldados por Estados Unidos y también por Turquía, Israel, Arabia Saudí y Qatar, todos juntos, fracasaron. Así que los partidarios de la resistencia eligieron al señor Maliki como candidato a primer ministro. Y Estados Unidos amenazó a Irak diciendo, estrangularemos vuestra economía si él llega a ser primer ministro. Y ya sabes, la diferencia entre Irán y Estados Unidos es que Estados Unidos se queda con el dinero iraquí y no se lo devuelve. Irán, en cambio, vende electricidad y gas natural a Irak, pero debido a las sanciones, los estadounidenses no permiten que los iraquíes paguen por el gas y la electricidad. pay for natural gas and electricity. And the martyr Ayatollah Khamenei would always say, do not cut Y el mártir Ayatollah Khamenei siempre decía, no lo cortéis, aunque no nos estén pagando, porque los iraquíes necesitan este gas y esta electricidad, aunque estemos bajo sanciones y tengamos nuestros propios problemas. Pero durante todo este tiempo, mientras los estadounidenses intentaban asfixiar a los iraquíes, los iraníes a lo largo de estos años han estado dando a Irak literalmente gas y electricidad gratis. Así que, cuando llevaron al Ayatollah Khamenei a la ciudad santa de Nayaf y a la ciudad santa de Kerbala, se pudo ver a millones de personas en las calles de esas dos ciudades. Y eso sorprendió a los estadounidenses y a los israelíes, y demuestra dónde están los corazones y las mentes del pueblo iraquí. And it shows where the hearts and minds of the Iraqi people are. And they were calling for revenge. Y pedían venganza, And the y las emociones que mostraban. Quiero decir, no solo había millones de personas, es que hacía como 10 grados más de calor,
en esas ciudades que en Irán. Ya hacía bastante calor en Irán, muchísimo. Muy difícil soportarlo allí. Así que imagina cómo sería en Irak. Pero eso demuestra la conexión. Y recordemos que el Ayatollah Jamenei fue quien salvó Irak del ISIS. Ese ISIS que, según se dice, crearon Estados Unidos, los israelíes y Erdogan. Entraron en Irak y casi tomaron Bagdad. Entonces, Irán envió al general Soleimani. Hezbollah envió a sus oficiales para entrenar a los soldados iraquíes, a las fuerzas de movilización popular, a los voluntarios, para luchar junto al ejército iraquí y al general. Y luego estaba el jefe de las fuerzas de movilización popular iraquíes, Abu Mahdi al-Muhandis. Y los estadounidenses mataron al general Soleimani. Trump mató al general Soleimani y también a Abu Mahdi. Así que, cuando la gente en Occidente habla de Irak, no dicen la verdad. Los periodistas occidentales, las élites occidentales, nos dan una versión completamente al revés de la realidad. Por eso hay una razón por la que los candidatos cercanos a Irán ganan elecciones en Irak. Porque los iraníes se sacrificaron por Irak. Dieron mártires para ayudar a Irak. Apoyan la economía iraquí, mientras que los estadounidenses roban su riqueza petrolera, los amenazan y les dicen a quién pueden o no pueden elegir como primer ministro, o en el Consejo de Ministros, y así sucesivamente. Doctor Morandi, quizá podamos cerrar con una pregunta más general. Si la administración Trump se niega a negociar de buena fe, e Irán como Estado soberano se niega a servir a los intereses de Washington, ¿qué opciones quedan en este momento? Parece que la diplomacia ha tenido muchas oportunidades, pero da la impresión de fracasar una y otra vez. ¿Qué deberíamos esperar ahora, a corto plazo, en relación con el memorando de entendimiento, el alto el fuego y la capacidad de Irán para superar los desafíos que plantea la administración Trump y avanzar realmente hacia un acuerdo diplomático? Como dije antes, Irán no va a negociar. Las negociaciones con Irán se han terminado. Y cuando los estadounidenses decidan cumplir con su parte del acuerdo, entonces podremos empezar a hablar. De lo contrario, Irán simplemente seguirá con sus propias políticas. Existe la posibilidad de una guerra. Sería una locura que los estadounidenses siguieran ese camino, porque destrozaría la economía estadounidense a nivel global. Pero, ya sabes, está el lobby sionista, el régimen israelí, está el ego de Trump. ¿Quién sabe qué tienen sobre él? No estoy diciendo que tengan nada, pero bueno, su nombre aparece en los archivos de Epstein. No sé, su nombre está ahí como 10,000 veces o algo así. No sé, unas 10,000 veces, en fin. Así que su nombre aparece más veces en los archivos de Epstein que el de nadie más. Así que puedes imaginar que no suena nada descabellado pensar que tengan algo comprometedor sobre él. Existe la posibilidad de una guerra. Los iraníes están preparados para la guerra. Como vimos en los últimos 3 días, cuando los estadounidenses atacaron Irán, Irán respondió con mucha fuerza. No se contuvieron. Y también existe la posibilidad de que todo siga igual. Es decir, enfrentamientos, pero eso acabaría lastrando la economía global. Quizá no tan de golpe como una guerra, pero la frenaría, y también sería desastroso para las elecciones de mitad de mandato de Trump. Existe la posibilidad de que Trump cambie de opinión y aplique el acuerdo, pero vamos, no soy un jugador, gracias a Dios, y no apostaría por eso. Así que no pinta bien para el mundo, porque el régimen israelí y el lobby sionista no lo van a permitir. Trump está intentando, creo yo, ver hasta dónde puede llegar, qué puede conseguir sin aplicar el acuerdo. Y en mi opinión, no consigue nada. Porque como dije, los iraníes estructuraron el acuerdo de una forma que les da margen de maniobra. Trump intenta socavar eso, y Irán no lo va a aceptar. Así que la solución es sencilla. Lo único que tiene que hacer es cumplir con su parte del trato. Todo pasa por el estrecho. Las cosas se normalizan, la economía global mejora. Con el tiempo, en unos meses, la situación empieza a estabilizarse. Pero hasta ahora,
No vemos ninguna señal de que eso haya ocurrido. Stabilize, but so far we don't see any sign of that happening. Dr. Morandi, thank you so much. Doctora Morandi, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta conversación tan interesante. Gracias por ayudarnos a aclarar lo que está ocurriendo y por ponerlo en perspectiva. Espero tenerla de nuevo en el programa muy pronto. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. It's Siempre es un honor. Muchas gracias por invitarme. having